Desde tiempos remotos de la humanidad, los hombres siempre han tenido la necesidad de jugarse bromas pesadas, y ni siquiera los famosos se escapan de eso, incluyendo al carismático cantante británico Rod Stewart. Durante la década de los años 70, Rod Stewart se encontraba de gira con la banda The Faces por Australia, por lo que una noche, después de una presentación, decidieron ir por unos tragos, en esta ocasión en el bar del hotel donde se hospedaban. Comenta el mismo Rod Stewart en una entrevista para la emisora norteamericana Sirius XM que en ese lugar se encontraba una rubia muy hermosa, sin compañía. Pero a Rod le parecía muy extraño que ninguno de sus compañeros estaba intentando ligar con ella, algo que era muy común cuando salían de fiestas. Sin embargo, uno de sus compañeros se le acerca y le dice: Rod, te la dejamos para ti. Por lo que Rod se anima a abordarla y a invitarle unos tragos. Después de una charla y unos tragos, Rod se lleva a la hermosa rubia a su habitación, donde después de algunos besos se da cuenta de que se trataba de un hombre. Rod se decía a sí mismo: me la han jugado. Terminé en la cama con un pedazo de hombre con todo su material ahí abajo. Rod simplemente le dice a él o a ella que se podía quedar ahí, pero que la fiesta se había acabado. Por lo que Rod terminaría con el trago amargo de una broma pesada de sus amigos. A pesar de todo, el incidente de la broma no fue un trauma para Rod Stewart. En la actualidad, es el padre de 8 hijos de 5 mujeres distintas. De hecho, a partir de esta broma pesada, Rod Stewart se inspiraría años después para componer la canción que sería la más exitosa de su carrera, Do You Think I'm Sexy, con la ayuda del baterista Carmen Aves. En esta ocasión, no trataría sobre la broma que le jugaron sus compañeros de Faces, sino más bien de la historia de un chico que conoce a una chica en un club de baile, y que a pesar de que los dos se encontraban muy nerviosos, terminarían juntos en casa teniendo sexo. La música que acompañaría a esta letra estaría totalmente influenciada por la música disco, algo inédito en la carrera de Rod Stewart hasta aquel entonces. Pero en vista del bombardeo de la música disco en aquella época y del éxito rotundo de los Bee Gees con Fiebre del Sábado por la Noche, Rod y los miembros de la banda decidieron componer esta música como una parodia hacia la música disco, aclarando siempre que solo se trataba de una broma y que siempre han sentido respeto por los Bee Gees y que los consideraban unos genios musicalmente hablando. Finalmente, un 24 de noviembre de 1978 es lanzado el 9º álbum de Rod Stewart, Blondes Have More Fun. Incluye el tema Do You Think I'm Sexy, y que gracias a sus elementos de la música disco logra una gran radiodifusión a nivel mundial a comparación de sus discos anteriores, además de lograr un gran recibimiento comercial. Sin embargo, la crítica especializada de la época consideró a Stewart como un traidor, por alejarse de los orígenes del blues rock, a pesar de que la canción estuvo en lo más alto de las listas de éxito de los Estados Unidos y en el Reino Unido, entre 1978 y 1979. Actualmente, es considerada el mejor ejemplo de la fusión del disco y el rock, y la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 308 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Además de los ataques de la prensa especializada, Rod Stewart también tuvo que enfrentar una demanda por infracción de derechos de autor por parte del músico brasilero Jorge Benjor, quien afirmó que el coro fue copiado de su canción Taj Mahal. Esta demanda falló a favor de George Ben y finalmente se llegó a un acuerdo amistoso, ya que Stewart decidió donar todas las ganancias de la canción a la UNICEF. De hecho, Stewart llegó a interpretar la canción en vivo en el concierto Music for UNICEF en enero de 1979. Posteriormente, en el 2012, Rod Stewart admitió en su autobiografía que fue un plagio inconsciente, ya que en 1978 él asistió al Carnaval de Río de Janeiro
donde pudo haber escuchado la melodía en algún momento, quedando grabada en su memoria hasta el punto de inspirarlo a componer uno de sus temas más reconocidos. Y así fue como, entre bromas pesadas, parodias a la música disco y acusaciones de plagio, surgió uno de los temas más emblemáticos de todos los tiempos, y vigente hasta el día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas la próxima consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.